Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. Con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1, esto es DF en Infinita. 7 de la mañana con 37 minutos. José Tomás Santamaría, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú, Connie? Bien, ¿Cómo estamos? todo muy bien. Todo muy bien, ¿no? En este día interferiado. Interferiado, Como sándwich con para muchos. lluvia, con nieve que está cayendo bien intensamente. Vamos a hablar de lo que está pasando en la industria de la nieve, porque es la industria de la nieve, pero déjame antes preguntarte un par de cositas, porque hay una polémica que está súper instalada y que tiene cuestiones que son obviamente rescatables desde la perspectiva del debate y otras que son una manga de lecera. Esta cuestión de querer acusar constitucionalmente al ministro de Energía porque la inflación va a reflejar el alza de las tarifas eléctricas es simplemente una cuestión que no tiene ni pies ni cabeza. Sí. Es un hecho, y tú trajiste el tema el otro día. Lo hablamos el miércoles. Muy oportuno. Justo lo hablamos el Fue miércoles. súper oportuno. El recoger el tremendo impacto que va a tener y que más tarde en la entrega del informe de política monetaria el Banco Central advirtió, el tremendo impacto que van a tener el alza de las tarifas eléctricas sobre la inflación y cuánto de hecho vamos a dilatar producto de ese impacto, especialmente producto de ese impacto, la vuelta a la normalidad o la normalización de nuestra inflación en torno al 3%, definitivamente se chutea esa pelota para el 2026, más que para ahora. Pero la polémica se armó, porque además también creo que fue medio sacado de contexto, Pardo, porque ahí le pusieron una cuña de que le estaba echando la culpa al Banco Central. De no haber... No lo dice tan directo. Pero no lo dice así. No lo dice así. Más bien él se pregunta por qué la primera alza dentro del esquema de normalización tarifaria no fue totalmente incorporada por el Banco Central y más bien ahora recoge este segundo incremento. Y claro, puede parecer un poquito de golpe el impacto del que se hace cargo el Banco Central, pero este es un tema que los parlamentarios sabían. Si era obvio, ¿cómo alguien puede pretender que si nos sube tan significativamente una cuenta, como va a subir la cuenta de la luz, o cuando sube el transporte público, como de hecho subió no hace mucho, también en la lógica de normalización, eso no va a tener un impacto en la inflación? Fíjate que el Banco Central lo dice en el IPOM y la cifra es fuerte, digamos. El escenario base que incorpora el alza de las tarifas eléctricas incrementará un 1,45 puntos porcentuales la inflación que se tenía prevista en junio de 2025. Es decir, cuando estamos hablando de inflaciones de 5%, claro, 1,45 va a implicar esta alza de tarifas eléctricas, que es la que comentamos el otro día, en donde hay ejemplos incluso bien claros respecto de cómo le va a subir la tarifa de la luz a prácticamente a todos los chilenos, digamos, a todos los chilenos residenciales, independiente de que el 40% más pobre del país va a poder acceder a un subsidio transitorio, que es el que se aprobó en la ley hace poco tiempo atrás. Lo que es cierto, como dice el ministro Pardo, es que nadie puede sorprenderse de esto, digamos, es algo de lo que venimos discutiendo, o sea, no solamente a partir de enero de este año en que se presentó el proyecto de estabilización, digamos, sino que de mucho antes, ¿sí? Esto es algo que se sabía que iba a ocurrir este año desde hace un tiempo atrás. Recordemos cómo ocurrió esto. Esto fue a propósito del estallido social, en donde el entonces presidente Piñera detuvo el alza que en ese minuto estaba proyectada de 9% de las tarifas eléctricas, y lo hizo a través de un fondo. ¿Te acuerdas de un fondo que ya ni me acuerdo cuánto era, pero eran mil y tantos millones de dólares? Funcionaba de una manera bien parecida al MEPCO, digamos. Claro. Y luego ese fondo se hizo crecer. Y la idea es que cuando ese fondo se agotara, entonces las tarifas iban a tener que sincerarse respecto. Y esos fondos ya se habían ido agotando. O sea, esto iba a ocurrir en algún minuto, y lo que hizo esta ley fue buscar alguna manera de que esto se pudiera llevar adelante de la forma más de la forma más llevadera, digamos, para la familia. Y bueno, y por supuesto que podrá haber una discusión si es poco o es mucho. Fíjate que el fondo
este fondo, digamos, que va a permitir financiar estos subsidios, tiene 120 millones de dólares. Y de esos 20 millones de dólares vienen del fisco y los otros 100 millones de dólares son del sobrecargo que va a pagar los residenciales y los consumidores más importantes. Entonces, hay quienes critican, dicen, oye, el Estado podría ponerse con un monto mayor. Bueno, son todas cosas que uno podría discutir en la discusión del proyecto de ley. Oye, el saco roto del Estado. En la discusión, uno lo podría discutir en la discusión del proyecto de ley, pero el proyecto de ley ya se aprobó. Ya se aprobó, si ahora estamos en la cirugía fina, ¿o no? Estamos en los reglamentos, estamos en el funcionamiento del subsidio, la postulación del subsidio, explicar, etcétera. Hoy día la reacción política, de nuevo, la laraca en la reacción política tiene que ver con que ahora se concreta, claro, se concreta el impacto de lo que se aprobó en la discusión legislativa. Claro. Eso es lo que viene ahora y decir que vamos a acusar al ministro Pardo, que se puede haber equivocado en el camino 85 veces, digamos, pero esta es una cuestión que el mundo parlamentario tiene que haber sabido. Digo, tiene que haber sabido porque en una de esas ni siquiera se leyeron el proyecto de ley algunos. Claro. Claro. Algunos. De todos modos, y ya han salido varios economistas estos últimos días del siglo, se lo leí a Alejandro Mico, se lo leí también a Manuel Marfán. Sí. Es mucho mejor sincerar esto en este momento que seguir subsidiando este tema. O sea, si está el temor, digamos... Sincerarlo y focalizar la ayuda ahí donde efectivamente es necesaria. Porque si tú no sinceras, termina todo el mundo subsidiado y eso es lo más injusto que hay, po. Claro. Claro, y eso sí es nuevo. Eso sí es nuevo para el cálculo del Banco Central. El Banco Central no tenía cómo saber hasta abril de este año, que es cuando se aprobó el proyecto, cuánto efectivamente le iba a subir a las personas, porque estaba este proyecto de estabilización que se estaba discutiendo en ese momento, pero que se está discutiendo desde enero y que todos los parlamentarios conocían desde hace harto tiempo. Y esa es la respuesta a la pregunta que se hace Pardo a sí mismo de por qué el Banco Central no incluyó en el cálculo de la proyección de inflación el primer incremento, porque esto ya viene pasando. O sea, de hecho, el Fondo de Estabilización ha permitido que el alza que se viene dando, particularmente en las pymes, no fuera tan brusco, tan violento. Cual. Ya, vamos a nuestro tema hoy día porque como además es viernes y esta es una industria que está sufriendo cambios muy significativos, pero además también tiene este año una gran oportunidad, después de años de sequía, literalmente de sequía y de poca nieve. De años de sequía y de pandemia. Y de pandemia también, claro. Nos referimos en este día invernal de lluvia y frío, nos referimos a la industria de la nieve. Ajá. A la industria de la nieve que si bien en Chile es considerado un deporte de poca gente, o sea, es poca la gente que esquía y eso lo calculan en la misma industria. Ellos hablan de que un 3-4% de la población chilena esquía. Habitualmente, muy distinto a otros países. En Austria esta cifra es sobre el 50% de la población esquía habitualmente, o sea, es un deporte mucho más nacional, digamos. Entonces, pero pese a eso, es una industria, bueno, que de partida está en la cordillera, que nosotros vemos todas las mañanas pegadita. Al despertar y que nos impresiona. O sea, nosotros podríamos ser austríacos perfectamente, porque mucha población tiene acceso por distancia, acceso fácil a centros de esquí. Digo por distancia porque podemos meternos luego en el tema de los precios, o en esta idea de que es un deporte de élite, etcétera, etcétera. Probablemente tiene que ver con el costo que tienen los equipamientos también y los tickets de los andariveles que tienen un costo y eso genera, digamos, esta situación en donde probablemente menos personas lo desarrollan en Chile. Pero eso no ha evitado que haya vivido fuertes cambios, es una industria que haya vivido fuertes cambios en los últimos meses. Y estos cambios tienen un protagonista, Connie, que te quiero contar de él, se llama James Coleman. James Coleman, un empresario estadounidense que está tras la empresa Mountain Capital Partners, ¿ya? Que es una empresa de Durango, Colorado, ¿ya? Esta firma, para contarte rápido, el año 2023 entró a la propiedad de Valle Nevado, de la familia Zenerman, que sigue siendo accionista minoritario en Valle Nevado. Luego, en mayo de este año, compró La Parva al empresario Leonidas Vial. Y hace pocas semanas, hace unos días atrás, digamos, pocas semanas atrás, hizo una oferta de 6.000 millones de pesos para ingresar como accionista a Andacor, ¿ya? Andacor es la dueña del Colorado, de Farellones, del Parque Farellones, y también es dueña, esto se dice menos porque no está aquí en Santiago, pero también es dueña del centro de montaña Pillán, en el volcán Villarrica, y también de un centro en la montaña del volcán Osorno. O sea, tiene 4 centros de esquí en nuestro país. Lo de Andacor todavía no se ha cerrado,
ellos están viviendo justamente hoy día un proceso de reorganización judicial a propósito de una crisis financiera. También hay diferencias societarias entre sus socios y por lo tanto acá hay algunas etapas que todavía se tienen que cumplir, tienen que aprobarse por parte de los accionistas, luego la junta de acreedores, luego aprobarse el aumento de capital de estos 6.000 millones en los que ingresaría Mountain Capital Partners a Andacor. Pero si ocurriera lo que está previsto que ocurra, lo que Coleman busca, este empresario norteamericano se transformaría como en el amo y señor de lo que en la jerga esquiadora se llama los tres valles de la cordillera de los Andes: La Parva, Valle Nevado y el Colorado. O sea, quedaría como el dueño, su empresa, digamos, quedaría como la dueña de el gran centro de operación de esquí de la región metropolitana, y pasaría, digamos, a tener a concentrar, digamos, ahí un centro de operaciones probablemente el más importante o el segundo más importante de la región, digamos, de Sudamérica, al menos, ¿ya? Pero ¿quién es Coleman? Te cuento quién es Coleman, porque es un personaje del que se está hablando mucho en este momento a varios metros de altura en este país. Bueno, Mountain Capital Partners es un gestor tiene 12 centros de esquí y parques en Estados Unidos. Están en Colorado, Arizona, Utah, Nuevo México, Nevada, Oregon, Texas, ¿ya? O sea, ellos son un operador muy importante en Norteamérica. Se aglutinan a través de fondos, o sea, ellos van a buscar recursos que le permiten ir desarrollando estos activos. Coleman creció en California y en Texas. A los 15 años se interesó por el mundo del esquí, luego que se lo llevó su papá, y se cautivó con la sensación de lo que él ha llamado volar sin alas. Es un poco la sensación. Yo tengo que sincerarme, Connie, que yo creo que la única vez que subí a la nieve fue como en quinto básico y me tiré en trineo. Pero según grandes amigos que tengo muy esquiadores, me dicen que la sensación es como esa. Yo digamos, te contaba el otro día, yo empecé, yo no había esquiado jamás en mi vida. Y gracias a la pandemia y haber armado un poco de vida en el sur por la pandemia, empecé a esquiar. Y es lo más... Es que esa sensación, esa forma lo describe muy bien. Ya, volar sin alas. Muy bien, es como volar sin alas, siempre además en un entorno precioso. Me imagino que además te sacas todos los problemas de la cabeza, porque estás concentrado en avanzar. Y además un gran deporte. Sí, es un muy buen deporte. Bueno, estudió Administración de Empresas en la Universidad de Texas. Hoy día tiene 56 años, pero mucho antes en la universidad, es decir, cuando recién había empezado a esquiar, es que se dio cuenta que lo suyo era el negocio del esquí. Se puso como sueño a los 35 años ser dueño de un centro de esquí y lo logró. Compró un pequeño recinto en Nuevo México y ahí fue creciendo, comprando primero lento, después más rápido, y de hecho los últimos 5 años han sido, o los últimos 3 años, digamos, desde finales de 2022, 2 años, ha hecho 5 adquisiciones en Oregon, bueno, Valle Nevado en Santiago, en Las Vegas, en Nuevo México y ahora en La Parva. Ahora, ¿qué le interesó? Eso, ¿por qué? ¿Qué vio? ¿Qué vio Coleman en nosotros? ¿Ya? Eso, ¿qué vio Coleman en Santiago? Y no solamente en Santiago, digamos. Bueno, pero hay varias razones que son muy atractivas. La primera es la que comentabas tú, es la cercanía que tiene con el centro de esquí con la ciudad, que es algo que parece que no es tan común en otras partes del mundo, que es esto que se da una sola operación muy cerca, a pasos muy cerca de la ciudad. Además en un entorno, en donde hay una ciudad donde hay buenos restaurantes. Estamos pensando obviamente que esto es una industria que está fuertemente enfocada en el turismo, entonces tiene que tener esas cosas además. O sea, una ciudad que tiene restaurantes, tiene buen vino, ha comentado él, o sea, claro, hotelería. Tiene hotelería, tiene infraestructura, tiene transporte accesible. Esa situación se da en pocos lugares del mundo y él la vio aquí. Lo segundo son las economías de escala que él puede ir organizando al ser dueño de los 3 centros de esquí. Al comprar los 3 ya supera los 120 kilómetros de pista esquiable, digamos, de dominio esquiable, ¿ya? Que es muy parecido a lo que tiene Catedral Alta Patagonia en Bariloche, ¿ya? Argentina. O sea, quedaríamos como los dos, quedaría él, digamos, como
dueño de uno de los 2 centros de esquí más importantes del país, o sea, de Sudamérica, perdón. También tiene una cosa que es la contraestación, que es súper importante, es decir, el hemisferio norte puede traer a los esquiadores del hemisferio norte cuando ellos estén en verano y nosotros en invierno, y de vuelta. Y eso se da en una particularidad. Y no solamente a los esquiadores, sino que también personal especializado, eventualmente maquinaria, no sé, tecnología asociada, todo el know-how que funciona en un hemisferio se puede venir también para el otro, alternadamente, y eso es mucha economía. Po. Y en una situación que es un recurso bien escaso en este lado del continente. Mira, fíjate que este dato me sorprendió. Fíjate que de los 68 países que ofrecen áreas de esquí, hay 68 países que ofrecen áreas de esquí, el 91% está en la mitad norte del planeta. Mira. Y solo el 9% está en el hemisferio sur. Qué poco. Entonces, para él, me sorprendió el dato. Lógico. O sea, si para él que tiene centros de esquí en el norte, tener en el sur, y además uno tan de tal alto nivel en el sentido, al menos del espacio que te entrega para esquiar y para desarrollar esta industria, puede ser muy bueno para ofrecer paquetes turísticos para esquiadores en el norte y después en el sur, tickets, digamos, que además tú puedas ir a cualquiera de los 3 centros. O sea, hay economías de escala que se puedan desarrollar, que fue justamente uno de los problemas que tuvo esta industria. O sea, esta es una industria que, y hay que recordarlo, porque aquí de todas maneras se va a enfrentar un tema de libre competencia, que lo han planteado distintos expertos. ¿Debiera o no verse esto en alguna sede de libre competencia? Porque va a quedar como dueño de los 3 centros de esquí. Hay abogados que dicen que no, porque no alcanza a sobrepasar digamos, los límites de facturación que exige la Fiscalía Nacional Económica para verse, porque además recordemos que acá hay distintos negocios. Está el negocio de la hotelería, claro, pero acá estamos hablando más bien del negocio del centro de esquí. De la gestión de las canchas y del andarivel. Claro, del andarivel. Claro. Entonces, claro, él no está comprando los hoteles ni los restaurantes, no necesariamente. No necesariamente. En el caso de La Parva, por ejemplo, no. En otros casos sí. Entonces, pero el negocio de él, y en donde hay una economía de escala importante, es en el negocio de los tickets, digamos, de los andariveles. Y ahí eso no pasaría el límite. Otros dicen que de oficio probablemente la Fiscalía sí debiera al menos consultar y preguntar para ver qué efectos podría tener estas compras en la competencia. Pero de todos modos también hay que recordar que son 3 centros que venían con problemas financieros. O sea, Valle Nevado estaba en un proceso de reorganización judicial cuando entró Coleman. Ahora en La Parva, bueno, básicamente era mantenido gracias al apoyo de un empresario, pero también era un negocio que era difícil. Y en el Colorado, que es el que estamos viendo ahora, Andacor está en un proceso de reorganización judicial. O sea, son negocios que necesitan de economías de escala, que necesitan de inversiones importantes y que además habían enfrentado por una pandemia que los había secado de ingresos, claro, y por un cambio climático duro. El cambio climático, ¿se acuerdan que estuvieron así echando nieve artificial durante un buen rato en Valle Nevado? Mucho tiempo. Claro, tal mucho cual. Tiempo. Entonces, el que llegue un gran operador internacional hace mucho sentido, digamos, que tenga las espaldas, que se dedique a esto en otras partes del mundo, que pueda invertir en mejorar la infraestructura, que pueda invertir, le hace mucho sentido a muchos, y que le por lo tanto es visto como una buena noticia, digamos, por la gente. Y que probablemente nos ayude a resaltar condiciones que tenemos como país y que a lo mejor quienes han estado a cargo de la industria en Chile no han resaltado con la suficiente fuerza y que son bien valorados. Los brasileros se vuelven locos en Chile y vienen a esquiar mucho brasileros, porque tenemos condiciones, como bien me aporta nuestra querida Cata Edwards, pero que son totalmente ciertas. Aquí esquiamos en volcanes y eso es un lujo desde la perspectiva de la calidad de las pistas. Claro, no tienen desniveles y la nieve es una nieve bien única. Además también hay temporadas que duran hasta octubre en el sur, las temporadas de esquí duran hasta mediados de octubre. Claro. Y pueden comenzar muy temprano, o sea, este año empezó a nevar en abril, muy temprano, se abrieron antes los centros de esquí, o algunos centros de esquí se alcanzaron a abrir antes. Hay paisajes preciosos, probablemente nos falta gestionar un poquitito mejor el tema del tiqueteo, porque de verdad hay problemas muchas veces, larga fila, porque tenemos una cuestión medio antigua que te tienen que pasar el carnet, el pase físico, que está acá, que no que está allá, que existe el código QR hoy día en todas partes, todo se puede automatizar de otra manera. Y también sacar esa idea de que estamos hablando de un deporte que es demasiado de elite. En el sur, la gente esquía desde chica. Claro.
desde Claro. chicos. Si probablemente estamos pensando en la cultura del santiaguino, ¿verdad? Donde no está... Pero qué bonito sería también que esta cuestión se masificara más y que haya espacios y escuelitas de esquí, y la posibilidad de que los equipos sean accesibles, Mira, o que fíjate haya que- un stock de equipos disponibles para que vayan colegios. Según un reporte de Consult del año pasado, hay 21 centros de esquí con 5 pistas o más. O sea, no están solamente estos del centro del país, hay muchos. Está Portillo, está en las termas de Chillán, Sí, pues. está Corralco. en el Parque Nacional Malcahuello, hay en Curacautín también, en Osorno. O sea, hay distintas opciones, digamos, en el país. Ahora, en Chile, en una buena temporada, esquían 1 millón de personas, digamos, ¿ya? Eso es una buena temporada. Y de ese millón de personas, más o menos un 40% son extranjeros. Son extranjeros. O sea, y de esos, el 25% son brasileños. Son brasileños, Como sepa. le decía yo, Sí. o sea, como comentabas tú. O sea, y en cambio, si tú te vas a países con muchos esquiadores, el centro de esquí más popular del mundo, La Planche, en Francia, esquían 1,6 millones de esquiadores. Es decir, en un solo centro de esquí esquían... El total de esquiadores que tenemos en Chile. O sea, mucho más que el total de todo Chile, teniendo nosotros muy buenas condiciones para hacerlo. Entonces, hay mucho espacio para crecer. Efectivamente, una industria que lo pasó muy mal en la pandemia por el cambio climático, pero que tiene muchas esperanzas puestas en este año. En este año la temporada partió en el Sí, mes po. de mayo, cosa que no era habitual, y por lo tanto hay mucha esperanza de que este año se pueda recuperar. Y que sea un muy buen año y que ayude a crecer esta industria que, tal como decías tú, tiene todavía mucho espacio para Mucho seguir potencial, seguir mucho. creciendo, y donde se vienen probablemente muchas novedades de la mano de estos nuevos inversionistas que están ingresando. Yo les al digo, país. no les importe la edad, atrévanse. Láncense. Láncense. Ya, puede ser este mi año. Láncense, sí, es muy bonito. Ahora también a los niños le dicen, es que al mirar la montaña, es verdad, es muy impresionante, digamos. O sea, es bien increíble cómo uno no lo aprovecha más. Sí, Mm. sí. Ya. Eso. Muchísimas gracias. Grande, te don José desafío. Tomás. Que tengas un gran fin de semana. Nos vemos. Chao. 2 minutos para las 8 de la mañana. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.